Saludos, iglesia. Y dependiendo de dónde se encuentre en este mundo, puede que sea buenas tardes o buenas noches. Les invito Buenas noches, mi hermano. saludos y Dios le saludos, bendiga. hermanos y hermanas. Les invito a que escriban en el chat, si les es posible, su nombre y ciudad de residencia y así nos saludamos los unos a los otros. Nos gusta siempre saber de dónde usted viene, su iglesia y su nombre. Y mientras van haciendo eso, les quiero dar la bienvenida a todos al taller de la noche titulado Desde el corazón de Jesús, compasión, misericordia y voz profética en el siglo XXI, presentado por el reverendo Ángel Luis Rivera Agosto. Y un poquito sobre él antes que le entreguemos esta parte al hermano. El reverendo Rivera Agosto es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, con reconocimiento ministerial en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Nacido y criado en San Juan, el reverendo Rivera Agosto cuenta con 25 años, muchos años de experiencia sirviendo en varios entornos misionales, ecuménicos y pastorales. Fue pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en The House, Bayamón, y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Maricao, Vega Alta. Más recientemente se desempeñó como ministro de Relaciones Globales durante 9 años, disculpen, para la América Latina y el Caribe durante los 9 años. También sirvió como secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Puerto Rico y coordinador de los programas Fe, Economía y Sociedad, Apoyo Solidario a las Iglesias y Foro del Compartir Ecuménico de Recursos, un esfuerzo conjunto del Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Consejo Mundial de Iglesias. Actualmente el hermano sirve en el programa de participación comunitaria de la Asociación Nacional de Benevolencia, NBA, para nosotros que lo conocemos mejor por sus siglas en inglés. Y NBA saben que es el Ministerio de Salud y Servicios Sociales de nuestra iglesia aquí, Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Y allí él sirve como coordinador senior para iniciativas de justicia. Su labor en NBA consiste en crear y fomentar estrategias de educación, organización, desarrollo y diseño de campañas para confrontar el pecado estructural imperante en la injusticia social y promover la vida plena y abundante para las comunidades en los Estados Unidos y Canadá. Así que aquí tenemos tremendo recurso. Bienvenido usted también, mi hermano Ángel. Gracias por estar dispuesto a bendecirnos una segunda vez y presentar este taller que nos trajo en la Asamblea de la Obra Hispana en este verano. Así que, hermanos, acompáñenme a orar por nuestro presentador y pastor. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has dado y en estos momentos por la oportunidad de estar en este lugar sagrado. Gracias por tu Hijo, tu siervo Ángel, por haberlo llamado a servirte en maneras particulares y diversas en la iglesia y en el mundo. Y mientras se prepara para presentarnos lo que tú has sembrado en su corazón, yo te pido de todo corazón que la presencia dulce de tu Espíritu tome lugar en el centro de todo y de cada persona aquí. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos con tu verdad y tu amor y que en el proceso seamos consolados y transformados. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pastor, en sus manos está el tiempo. Gracias.
Gracias, Esther. Bendiciones. Bendiciones para todos y para todas. Y veo que a raíz de quienes están en este taller, pues veo que esto va a ser una conversación de amigos y amigas. Algunos de ustedes les conozco de mi caminar, tanto en Puerto Rico como en América Latina y con la propia habla hispana. Eh, a otros, pues, el placer de conocerles en esta noche. Así que gracias por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Y, ¿verdad? Como decía un presentador de noticias en mi natal Puerto Rico, vamos a las noticias en detalle. Así que si es tan amable mi querida hermana Carla y podemos ya comenzar a colocar la presentación de manera tal que vayamos redimiendo el tiempo. Pero les saludo en el amor de Cristo, reconociendo que Él es quien pone en el corazón nuestro todo, tanto el querer como el hacer. Y en ese sentido, pues desde el corazón propio de Jesús, que vemos en la Escritura y también en la experiencia de la sabiduría y del acontecer humano y divino, es que hemos preparado esta presentación. Así que un poco antes de entrar en materia, pues para que me conozcan un poquito mejor, si pasamos a la próxima imagen, esa es mi familia. Ven a mi derecha, a su izquierda, mi hija Tamia Isabel. Ella tiene 16 años, cursa el tercer año de escuela superior acá en Puerto Rico. Este, a, a mi izquierda, ya, ¿verdad? Moviéndose hacia la derecha de ustedes, mi esposa, Joan Arely Figueroa Rivera, profesora, de escuela elemental, e intermedia, en áreas de español, inglés, también trabaja temas de tecnología en educación y todo, así que es una excelente profesora. Luego, más a la izquierda mía, en esa foto, a la derecha de ustedes, está Nina Paola. Nina Paola tiene 19 años y Nina Paola estudia ahora en su segundo año de universidad en Indiana University en Bloomington, Indiana. Está estudiando un bachillerato en artes cinematográficas. Así que tenemos la esperanza de al menos salir de extra en alguna película que ella pueda dirigir o escribir el libreto o hacer no sé qué cosa, pero bueno, las dos hijas muy brillantes, gracias a Dios, y una esposa maravillosa son quienes me acompañan en este caminar ministerial. Pasamos a la próxima. Y ahí pues entonces también pues poco extendida pues mi familia, la que ven con espejuelos así más grandes, mi hermana Roxana. Detrás de ella inmediatamente está mi madre, doña Delia Agosto López. Detrás de ella está mi cuñado Raúl Domínguez, esposo de mi hermana. El que está sentadito es mi padre, que falleció ahora recientemente, el 17 de mayo del 2024, con 85 años. Y pues una gran inspiración en mi vida y agradecido de la oportunidad que Dios nos dio de tenerle todos estos años. Y pues los demás ya ustedes les conocen, así que ese es mi cuadro familiar y con el que comparto alegrías, penas, esperanzas, sueños desde que me mudé acá a Puerto Rico recientemente. Luego viví en Indianápolis por 10 años y básicamente toda la vida acá en Puerto Rico. Y claro, con el hiato de la vida en Ecuador por 4 años como misionero de los ministerios globales, trabajando en América Latina y el Caribe, como ya ustedes escucharon de la hermana Esther. Continuamos en la próxima lámina. Hay un poco. Esos son unos visuales de algo de lo que ya Esther compartió, los 4 ministerios principales en los cuales he tenido la oportunidad de servir. Por un lado, la pastoral, esquina inferior izquierda, la pastoral en Barrio Maricao, Vega Alta. Esa foto de la congregación que pastoreé me acompaña en todo momento y siempre les recuerdo con mucho cariño. Luego en la esquina inferior derecha, el Concilio de Iglesia de Puerto Rico, donde fui secretario ejecutivo. Ahí tenemos una imagen de
la Pastoral Ecuménica de la Vejez, un proyecto que creamos en el Concilio de Iglesia de Puerto Rico para trabajar con la tercera edad de todas las denominaciones afiliadas al concilio. Una pastoral que hizo una tarea maravillosa, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos. De igual manera, ya en la esquina superior, en derecha, tenemos entonces el Consejo Latinoamericano de Iglesias, el cual serví como misionero. Ahí tenemos una reunión de reencuentro después de prácticamente 25 años de no vernos. Ahí está pues básicamente el secretariado del consejo que nos reunimos en Ecuador. Ahí coordiné el programa de Fe, Economía y Sociedad, entre otros. Y en la esquina superior izquierda, Ministerios Globales. Fungí ahí como ejecutivo para América Latina y el Caribe, trabajando en 21 países de nuestro continente, temas de misión, ecumenismo, desarrollo, justicia y otros. Así que un resumen de las instituciones. En la próxima lámina, ya pues un poco en el ajo de la cosa, ya en la próxima imagen pues van a ver unas experiencias ya concretas en las que pues luchando para mantener el derecho a la fianza en Puerto Rico, así como en contra de la pena de muerte en el Concilio de Iglesia de Puerto Rico, la campaña con el despido bajo la Ley 7 en el año 2008, no, todavía no, ahí, eh, luchando por los derechos de los trabajadores, así como por acompañando a las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Ahí estoy en una foto con Esther Carlotto, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, a quien tuvimos oportunidad de acompañar mi trabajo en Ministerios Globales y campañas educativas como la que celebramos en contra de la pena de muerte, que es la imagen de la crucifixión, no quiero la muerte de mis hijos. Y en la esquina superior derecha, una campaña hermosa de juventud y trabajo ecológico que hicimos en el Concilio de Iglesia. Así que entre eso, la lucha por los derechos de los migrantes en la esquina superior izquierda, conjuntamente con la Iglesia Unida de Cristo, y en la esquina inferior izquierda, la Red Continental Cristiana por la Paz, que fue un organismo que se creó en medio de mi incumbencia en Ministerios Globales, que cubre 12 contrapartes en América Latina trabajando temas de paz y de justicia. Así que, ¿cómo caminar esta vida por la justicia? ¿Cuáles son esos fundamentos que nos llevan y que nos inspiran? Pasamos a la próxima lámina. Y entonces aquí vamos a un poco, como decía, al ajo de la cosa. Esa imagen, pues la conseguí en inglés. La frase original es en español y en portugués. Dice que cuando doy comida al pobre, me llaman santo. Pero cuando cuestiono por qué hay pobreza, o por qué el pobre no tiene comida, entonces me llaman comunista. ¿Qué usted percibe en esa frase o en esa imagen? Porque es frase, pero también es imagen. Le voy a pedir, ¿verdad? Vamos a participar, por favor, a través del chat. Le voy a pedir que participen a través del chat poniendo frases que puedan contestar a las preguntas que voy a seguir haciendo a través de este taller. Y es para poder tener todo el tiempo por un lado, hacer la presentación que quiero ofrecerles a ustedes, pero a su vez poder escucharles en el camino. Así que el punto medio de esto sería las reacciones a través del chat, frases que le dicen a ustedes que ustedes ven ahí, tanto en lo visual como en el texto. Así que la Eliezer Burgos dice doble discurso, por un lado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros pensamientos le llaman la atención sobre eso que se menciona? Sí, se afirma el doble discurso. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera reaccionar? La sección de los pobres 4 veces mayor que la contraparte al frente, es decir, los más poderosos, es decir, en números, ¿verdad? Los pobres tienden a ser más y en la imagen así lo deja ver. Claro que sí. ¿Alguna otra reacción a esa imagen que ustedes están viendo? Se dicen algo de las propias imágenes. Ah, el sol sale para todos, claro que sí.
Así que esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Esa es la provisión de Dios y la inspiración para seguir trabajando por la justicia. Así que vemos cómo el testimonio del obispo Dom Helder Cámara del Brasil nos inspira en esta hora a ese cuestionamiento, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de cuestionar las estructuras que promueven la pobreza, la miseria, que promueven la injusticia, ayudar a la gente. Claro que es importante y tenemos que seguir haciéndolo, pero quizás hay que comenzar a dar unos pasos más profundos en torno a cuáles son esas causas estructurales, evitando el conformismo por un lado y evitando también la condición en que la gente vive, como ya pues señalan tanto Eliezer como Brenda. Pasamos a la próxima imagen, por favor. Entonces aquí vemos también, ¿verdad? Porque vamos a esta primera parte a los contrastes. Fíjense bien, Don Helder Cámara nos da un contraste en términos de la visualización del cristiano como santo, porque brinda ayuda, ¿verdad? El famoso handout que dicen por ahí, vis a vis el cuestionamiento estructural y por otro lado, dos extremos que vemos aquí. ¿Cómo comparan estas dos imágenes que ustedes ven? ¿Cómo comparan? ¿Qué ustedes ven en estas imágenes? Y si de alguna manera contrasta la una con la otra. Así que reaccióname por favor por el chat para entonces ver en qué consisten esos contrastes que estamos viendo ahí. Si se percibe algún contraste, cuáles son esas ideas que pueden salir al ustedes ver la foto de la derecha o la imagen de la izquierda, perdón, con la imagen de la derecha. Si pueden reaccionarme en el chat, también se lo voy a agradecer. ¿Qué ustedes ven? Ajá, con el primero se justificaba la invasión del oeste por la presencia de un ángel. Ajá, una justificación de una invasión es lo que era el hermano Robles, claro que sí. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera hacer su comentario por el chat? Oh, ajá, perdón, Pastor Javier, sí, disculpe. Es que veo a Brenda Mendoza en el visor acá. Fíjese, el ángel europeo, piel blanca, claro. Y cómo contrasta la piel del ángel con las otras pieles que vemos en el lado derecho. ¿A quién se les parece los del lado derecho? ¿A qué personaje ustedes los relacionan al momento de ver esa foto a mano derecha? Musulmanes, dice el pastor. Ajá. Jesús. Ajá, dice hermana Yesenia, Jesús, Gabriel. Ajá. Interesantemente, mis queridos hermanos y hermanas, de lo que se trata aquí es el contraste, pues ciertamente que ustedes ya han definido entre una imagen muy propia de lo que se llama el destino manifiesto, precisamente. Y ese destino manifiesto lo que nos dice, y la cita viene del New York Morning News de diciembre 27 de 1845, y cito de ese medio. Estados Unidos tiene el derecho aún a su destino manifiesto a expandirse y a poseer todo el continente, dado que la providencia le ha dado al país la oportunidad de desarrollo del gran experimento de libertad, de autogobierno federado y la confianza en ello, dice John Sullivan, editor del New York Morning News de 1845. Fundamento
de lo que hoy se conoce como el destino manifiesto, ¿verdad? A base de ese sentir que Dios estaba revelándose para que el país se expandiera hacia el oeste, es que entonces se eliminan las culturas nativas indígenas de los Estados Unidos y por otro lado se trae cautivo a los pueblos de la África continental. Eso por un lado, ¿verdad? Para que veamos cuál es el contraste ideológico aquí. A la derecha vemos un pueblo semita, vemos beduinos este, de toda ¿verdad? Lo que se conoce como Palestina, Medio Oriente, pero que también podemos verlos en los pueblos sirios, los pueblos egipcios, los pueblos semitas, toda esa raíz semítica del siglo XIV antes de Cristo, comportándose en comunidad, participando de comunidades pastoriles, comunidades nómadas, que compartían sus recursos, que velaban los unos por los otros, se movían como clanes, todo ese concepto colectivo, ¿verdad? Del bienestar. Así que por un lado está el espíritu de la conquista por un lado y por otro lado está el espíritu de la comunidad o del vivir colectivo, el vamos juntos, que es la frase que utilizo. Y esto va un poquito más profundo. Vamos a la próxima lámina. Fíjense que ven ahí. ¿Qué representa esa imagen? ¿Qué se les viene a la mente inmediatamente que ustedes ven esa imagen? Esclavitud, barbarie, abuso, claro que sí, Rosy. Eso está ahí presente, ¿verdad? El tiempo de la conquista, pastor, gracias. El espíritu de geometría o el espíritu geométrico, ¿verdad? Y cuando uno dice geométrico, ¿a qué le suena el asunto de geometría? ¿Acaso no nos suena como de cálculo, ¿verdad? De la vida desde una perspectiva calculada, desde una perspectiva utilitarista, una perspectiva de ver cuánto bien saco del otro o de la otra. Ese espíritu del derecho propio, de la necesidad propia, de partir de lo que es uno, ¿verdad? Y cómo entonces los demás pueden beneficiar a uno. Ese espíritu de cálculo y control este, que proviene del pensamiento greco-romano específicamente, ¿verdad? La filosofía greco-romana, que de alguna manera filtrada entonces con el espíritu cientificista moderno, entonces mira la ciencia como aquello que hay que extraer los bienes, ¿verdad? Estoy hablando de Descartes, estoy hablando de todas estas filosofías en las que es importante el tomar posesión, el controlar, el calcular, para lograr el bienestar en detrimento de otros, en detrimento de otras. ¿Cuánto bien puedo sacar del otro, de la otra? Fuente de las injusticias que se expresan al día de hoy, sobre todo ya en una versión mucho más moderna con lo que se llama el neoliberalismo o el nuevo liberalismo, ¿verdad? Todo el cursar irrestricto de capitales en función de los beneficios de corporaciones privadas que hoy en día tienen aún hasta más derechos que las propias personas de carne y hueso. Así que frente al espíritu de cálculo y control, entonces vemos la contraparte de ello, que es la próxima lámina, por favor. Miren cómo contrasta entonces esta imagen con la imagen anterior. ¿Qué vemos aquí? Frente a la superioridad, ¿verdad, pastor? Que presentaba aquella imagen y la esclavitud y el abuso. Acá vemos la paz, el cuidado, el compartir, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas manos? Esas manos están acariciándose, ¿verdad? La unidad, la caridad, ese amor que está sobre todas las cosas, la ternura, el sentir la piel del otro y de la otra en el abrazo, en el beso en el acompañamiento,
en las lágrimas, ¿verdad? Esa gentilidad que menciona Gabriel, ¿verdad? Ese ser gentil, que es el espíritu de delicadeza, que nos viene de filósofos como Blas Pascal, por un lado, y por otro lado, pues aquellos, ¿verdad? Que hemos abrazado la fe cristiana, lo vemos entonces precisamente en el comportamiento y en la praxis y la prédica de Jesús de Nazaret. Próxima lámina, por favor. Así que directo del corazón de Jesús vemos vamos a decir, la agenda de Jesús, cómo Jesús entonces nos deja y nos lega una agenda en la que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y ahí entonces hace una diferencia con el texto que los biblistas han determinado de que Jesús está citando, ¿verdad? El texto de Isaías. Cuando en el capítulo 61, versículo 1 al 2, ¿verdad? Prácticamente Jesús va letra por letra diciendo lo que el profeta estaba sintiendo también de parte del Espíritu del Señor. Sin embargo, vemos una diferencia. Mientras Isaías habla del día de la venganza, ¿verdad? De nuestro Dios, y sobre todo cuando los pequeños se sienten buleados o abusados por el otro o por la otra, ¿cómo entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús entonces cambia la lógica final de su llamado? Y en vez de hacer un llamado a la violencia de la venganza de Dios, Jesús entonces lo que nos dice es predicar el año agradable del Señor. Abre un jubileo como el abrazo a todos y a todas, ¿verdad? Pero obviamente desde unas coordenadas de justicia y de paz para todos y para todas. Pero cuidado, próxima lámina. ¿Qué vemos ahí? Rápidamente, ¿qué imagen usted ve ahí? Literalmente ahí, ¿qué usted ve? Un pie, ajá. Pero ese es un pie que está caminando inocentemente por la calle o por un pie listo para aplastar un pie gigante, una pisada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gigantes pisan y cuando pisan se convierten en esos principados y en esos potestades porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra aquellos que nosotros vemos así, los ojos de aquel o de aquella que hoy en día los poderosos quieren convencernos de que nuestro enemigo es el prójimo, aunque ese prójimo sea extranjero, aunque ese prójimo sea de una raza o de un grupo étnico distinto al nuestro, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo ahora, donde se ha masificado ese mensaje de, de, de acumular poder político, social y económico en función del miedo y de la criminalización del otro, de la otra. Entonces tenemos en cuenta a cómo Pablo en la carta a los Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ese que vemos ahí frente y del cual nos acusan y del cual nos llaman a acusar, sino principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, estructuras de poder que desde las zonas celestes, es decir, desde las zonas de trascendencia, desde las zonas de los valores o de los antivalores, porque de eso se trata, ¿verdad? Valores versus antivalores. Esos antivalores, y son antivalores porque causan muerte y porque causan muerte todos los días. Esos son los enemigos, ¿verdad? Los adversarios, esas corrientes espirituales y trascendentes, esas ideas que se van sembrando en el corazón de aquellos y aquellas y que estamos nosotros llamados a provocar a conversión, ¿verdad? Y a buscar la manera de obrar en justicia y en paz. Así que el corazón de Jesús se va manifestando contra esos principados y contra esas potestades, próxima lámina, con una imagen que yo atesoro en el corazón y por favor reaccionenme a esa imagen si son tan amables. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? A diferencia de aquel pie tratando de pisar a los demás que dice el pastor o el hermano Héctor Peña, ¿verdad? Las imágenes que amenazan o los pies listos para aplastar. A diferencia de ello, y volvemos, estamos entonces en una dinámica de contrastes, ¿ves?
¿Qué vemos entonces aquí en esta lámina? La mano que levanta, ¿verdad, Eliezer? ¿Cuántas veces nos hemos sentido levantados por el poder y por la misericordia de Jesucristo? Ese corazón compasivo como el del buen samaritano, ¿verdad? Mientras algunos siguen caminando y pasan de largo, a esta persona regresa a levantar al caído, un elemento de redención, ¿verdad? Como aquel buen samaritano, esa misericordia grande de Dios, ¿verdad? Nos dice Enrique Dussel que esa experiencia cara a cara, ¿verdad? Cuando podemos acariciar el rostro del otro, podemos desde la misericordia de Dios en el corazón nuestro, entonces ser esa mano que levanta al caído, ¿verdad, Alexander? Es vivir esa experiencia cara a cara que es de por sí transformadora. Como entonces cuando servimos, y ahí no sé si ustedes estuvieron en el foro de mi querido compañero pastor reverendo Daniel Rivera, ¿verdad? Cuando servimos, servimos. Cuando servimos, entonces nos abrimos a nuevas oportunidades de ver entonces por dónde pasa el corazón de Dios en Cristo Jesús, la proximidad que hace la diferencia, como dice la hermana Esther Robles, ¿verdad? ¿A qué entonces el Señor nos está llamando en un tiempo como este? ¿Cómo nosotros podemos levantar un testimonio solidario? ¿Cómo la fe nuestra entonces tiene que alcanzar niveles de madurez, niveles de vínculo, niveles de solidaridad con el otro y con la otra? Porque el samaritano se convirtió en prójimo, ¿verdad? Acompañando en nuevos pasos y en nuevas jornadas de organización, de lucha y de resistencia contra aquellos ladrones estructurales de ayer y de hoy que siguen afectándonos y amenazándonos. ¿Cómo nosotros podemos lograr, hermanos y hermanas, entonces abrazar ese espíritu y evitar la intoxicación de la ambición del banquete de aquellos que siempre han sido los incluidos y empezar a optar por aquellos que son los excluidos y excluidos de este sistema, pero los queridos y queridas por Dios? Así que pasamos a la próxima imagen entonces, porque si estamos en esta dimensión de misericordia y de compasión, como el samaritano, como el espíritu de la delicadeza, como ese acercamiento al prójimo, aquel otro o aquella otra, al cual el Señor nos ha dicho que en ellos y en ellas es que está precisamente el llamado de Lucas capítulo 4, ¿verdad? De ayudar a los quebrantados, libertar a los cautivos. Les invito entonces a un análisis conocido como el árbol social. El árbol social, hermanos y hermanas, nos permite entonces ver que nosotros muy bien podemos estar viendo en nuestras comunidades diferentes situaciones, personas sin hogar. Podemos ver personas desempleadas en los ministerios que ustedes realizan, hermanos y hermanas que acuden a las iglesias uno, dos, tres domingos y luego usted no los vuelve a ver, pero nota que estos hermanos pues vienen de algún país de América Latina o vienen de algún país de Europa o de África, y ven que se van moviendo a través de la ciudad, y personas que son abusadas en sus derechos, en su dignidad como seres humanos. Pues todo esto, conforme la filosofía del árbol social, no son sino síntomas, ¿verdad?, de problemas más profundos. Así que, afinando la mirada, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a esos problemas que funcionan como síntomas. Entonces, ir profundizando, ¿verdad? Aquellos determinantes sociales que puedan estar causando los problemas que usted ve en la pastoral, que usted ve en el trabajo, en la calle, en la comunidad. Así que, por ejemplo, un asunto como, vamos a suponer aquí este ejemplo que tiene que ver con salud, ¿verdad? Que es uno de los temas que trabajamos en la Asociación Nacional de Benevolencia, en la cual yo trabajo en este momento, ¿verdad? La depresión puede ser, sí, signo del uso de sustancias, pero el uso de sustancias puede tener que ver con violencia y con trauma. ¿Ves? Vamos profundizando en cuáles son las causas de los problemas. Y esa violencia y ese trauma que sufre esa persona que causa depresión puede ser por un problema estructural de racismo y de pobreza. Entonces, analizando la comunidad, qué sucede en esa comunidad,
cuáles son los ingresos que esas personas reciben, cuáles son los apoyos que esas personas reciben, cuál es el nivel de educación que han recibido a través de su historia, que comienza a convertirse entonces en un techo de cristal para el cual no pueden superar entonces ciertas condiciones, ¿ves? Entonces la mirada compasiva de Jesús aplicada a los procesos sociales, lo que nos invita entonces es a profundizar la mirada del samaritano. Fíjense el interés del levita, el interés del sacerdote, ¿verdad? De pasar de largo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesias pasamos de largo a las necesidades porque estamos enfocados en una manera de adorar, en una manera de ser iglesia, en una manera de sentir gozo todos los domingos, ¿verdad? Y qué bueno que sentimos gozo, qué bueno que cantamos, pero este llamado a la misericordia, a la compasión, tiene que interrumpir nuestros caminos hacia nuestras comunidades de fe o hacia los lugares religiosos en los que hemos conocido para detenernos a hacer análisis como estos. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente se duele? ¿Por qué la gente padece? Gente que van a nuestras iglesias, ir profundizando en cuáles son las causas. Y entonces los proyectos que iniciamos en nuestras iglesias deben ir directamente a las raíces. ¿Cómo los ministerios nuestros pueden combatir el edadismo, el ageism, ¿verdad? El discrimen contra aquellos mayores de edad, el discrimen estructural en contra de aquellos que son de algún grupo étnico que no es el grupo blanco o de mayoría, como le llaman, ¿verdad? La xenofobia, los prejuicios religiosos que muchas veces se dan en nuestras propias iglesias, que a veces disfrazamos con ciertas lecturas bíblicas y justificamos entonces situaciones de injusticia. Y la manera, mis queridos hermanos y hermanas, de uno poder discernir si realmente estamos en eso, en el camino correcto, es contando el número de víctimas. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes padecen? ¿Quiénes son los que quedan al margen? ¿Ves? Entonces, cuando vemos que en los procesos sociales va quedando gente al margen, gente excluida, eso tiene que ser una llamada de atención porque lo fue para Jesús y su corazón se movió a misericordia. Todo proyecto entonces de vida, mis queridos hermanos y hermanas, arranca desde las raíces de los problemas, arranca desde las raíces de lo que nosotros podemos discernir y desde ahí entonces elevamos con procesos entonces ordenados de planificación, organización, acciones e impactos en nuestras comunidades. Pasamos a la próxima imagen. En la Asociación Nacional de Benevolencia, en NBA, estamos trabajando precisamente cómo las comunidades pueden provocar desde una secuencia de intervención el cambio estructural hacia políticas que reflejen el corazón compasivo de Jesús. Una vez determinamos cuáles son esos problemas, queridos hermanos y hermanas, que hemos visto desde esa investigación que hacemos con el uso de las ciencias sociales, hermanos y hermanas, que también nos ayudan a discernir la realidad. Leemos Biblia, leemos teología, aprendemos a leer correctamente los evangelios, los profetas, el llamado desde el Éxodo, pero mire también cuáles son las ciencias sociales, la sociología, la economía que nos ayudan entonces a tener una mayor sabiduría y un mejor discernimiento del contexto social que nos ha tocado vivir. Fíjense, mis queridos hermanos, que aquí hay 4 elementos fundamentales que tienen que ver con la construcción de capacidades en primer lugar. En primer lugar, cómo nosotros logramos educarnos para combatir el racismo, ¿verdad? Cómo nos capacitamos para combatir la injusticia económica, el desempleo, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces de ese desempleo que la gente vive? Mire, la raíz puede ser una ley injusta, puede ser el discrimen entonces de ciertos grupos específicos, las inversiones que se hacen en la comunidad en los capitales golondrina que de este lugar pasan a otro lugar, cómo desarrollar entonces una economía que sea justa. Entonces nos organizamos, mis queridos hermanos. Sí, definitivamente hay que ser, porque también en ese análisis descubrimos también cómo la corrupción puede, por ejemplo, ser lo que permite que el financiamiento público, el financiamiento que está destinado para todos y para todas, entonces pasa a manos privadas, a través de contratos, a través
de beneficios a los amigos del sistema, a los amigos del partido político, porque ese es el análisis que tenemos que tener precisamente, ¿verdad? Cómo la corrupción puede ser precisamente una raíz que provoca la injusticia en los servicios de educación, en los servicios que se le dan a las personas mayores, ¿verdad? Y cómo esa tendencia está muy presente en las estructuras públicas, cómo se tercerizan los servicios que antes brindaban las agencias, ahora entonces se contratan agencias, se privatizan servicios públicos y entonces el fin público se convierte en la ganancia de unos pocos. ¿Cómo nos organizamos entonces? El segundo paso, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos entonces? Ver quiénes son las organizaciones aliadas que están trabajando con temas afines. Mire, no tienen que ser necesariamente cristianos o cristianas. Vamos, el rey Ciro de Persia fue un instrumento para que el pueblo hebreo pudiera tener ciertas oportunidades y el rey no era una persona cristiana per se. O sea, ¿cómo poder desarrollar entonces el trabajo con aliados y aliadas, con personas de buena voluntad, dice el movimiento ecuménico, ¿verdad? Y organizarnos ya sea en acompañamiento con esas instituciones o crear nosotros nuestros propios ministerios de acción profética y generar entonces acciones y campañas estratégicamente, escuchando la voz de los sufridos, buscando entonces las maneras de unir voluntades y entonces hacer los trabajos de denuncia de lo injusto y del anuncio de la esperanza. Y obviamente los impactos entonces en las comunidades. A todo esto, mis queridos hermanos y hermanas, importante, ¿verdad? Desde América Latina y el Caribe, la metodología del ver la realidad, juzgarla desde la perspectiva de las ciencias sociales, de las ciencias teológicas, bíblicas, juzgar la realidad y ver cuál es el instrumento que mejor nos ayuda para hacer el trabajo, actuar conforme la inspiración que Dios nos ha dado, evaluar la gestión que hemos hecho y celebrar entonces los resultados que a su vez nos van a traer nuevos desafíos y se convierte en una espiral ascendente de bendición. Y aquí estoy resumiendo de manera bastante atropellada lo que son talleres que brindo, ¿verdad? Con un poco de más tiempo, pero sí es importante entender estas cuatro fases. Construcción de capacidades. ¿Cómo nos adiestramos para trabajar con la realidad y para leer la realidad? ¿Cómo nos organizamos para enfrentar esa realidad? ¿Cuáles son las acciones o las campañas que realizamos para cambiar esa realidad? ¿Y cuáles son los impactos para poder entonces cambiar y transformar esa realidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? La próxima lámina. Y vemos que es una cuestión circular de educación continua y de experiencia de desarrollo. Cómo entonces, de manera circular, nosotros vamos aprendiendo, organizándonos, actuando, viendo los impactos. Los impactos generan otras situaciones y cómo entonces esas nuevas situaciones nos llevan entonces a una construcción nueva de capacidades y así la comunidad entonces sigue evolucionando para el mejor provecho de la misma. Así que pasamos entonces a la siguiente imagen. ¿Verdad? En NBA, que es donde trabajo actualmente como coordinador senior de programas de justicia, están buscando cavar profundo en la realidad de las comunidades, en los ministerios que acompañamos desde NBA y cómo entonces lograr todos estos procesos que ya hemos definido, ¿verdad? Esta secuencia de intervención, como ya le he mencionado al momento. ¿Qué necesitamos para acabar profundo, mis queridos hermanos? Le pregunto. Reacciónenme por favor en el chat. ¿Qué necesitamos para acabar profundo en este momento que estamos viviendo? Y miren la imagen de la pala. La pala se sumerge. Al sumergirse, ¿qué encontramos? ¿Qué usted encuentra cada vez que pretende acabar profundo, que quiere acabar profundo? ¿Con qué usted se encuentra? Ajá, pastor, vamos conociendo el terreno, ¿verdad? Ya entonces no somos indiferentes, sino que ciertamente se nos va manifestando una realidad que nos brinda a su vez la necesidad de intervenir en el nombre del Señor Jesucristo.
Ah, exactamente, para saber qué y cómo excavar, cómo vamos conectando con nuestra comunidad y encontrando a raíz de la situación circundante que agobia, claro, Rosy, cómo vamos conectando, ¿verdad? Y esa conexión es fundamental. Que como dice ese cantante argentino, ¿verdad? Solo le pido a Dios que la maldad no me sea indiferente, ¿verdad? Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, como esos principados y potestades que pisan fuerte, ¿verdad? ¿Qué más? Qué vamos encontrando a medida que cavamos profundo? ¿Alguien más que quiera reaccionarnos, por favor? ¿Qué más encuentra usted cuando cavamos profundo? Desigualdad, obstáculos, claro que sí, claro que sí. Reconocer qué clase de tierra es y cómo se puede cultivar, claro que sí, Gabriel. Ahora, ¿es fácil esta tarea? ¿Acaso cuando cavamos profundo a veces no encontramos resistencia dentro de nuestras mismas comunidades, que a veces prefieren la comunidad de la puerta ancha antes que el trabajo de la puerta estrecha de justicia? Ah, entonces, claro, luchamos por no desistir, dice Eliezer, ¿verdad? Porque la tentación que tenemos es a veces hasta colgar los guantes. ¿Ves? A veces las mismas críticas, ¿verdad? Como decía Eduardo Galeano del poeta Roque Dalton, él luchaba por las situaciones en El Salvador, pero Eduardo Galeano decía que Roque Dalton no acabó muerto por la bala que se le disparaba de frente, sino por la bala que se le disparó hacia el costado, o sea, de esos que estaban al lado de él. ¿Ves? Que uno asume y presume, ¿verdad? Que son nuestros hermanos y hermanas y uno los ama en Cristo, pero entonces, ¿cómo logramos una construcción de capacidades que lleve a un despertar de la conciencia en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades de fe? ¿Verdad? Y eso no es fácil, pero es posible. Y hay maneras específicas, ¿verdad? Y en eso las técnicas de narrativa pública, cómo narramos nuestras historias y cómo nosotros conectamos emocionalmente en la lucha por la justicia. Y ese elemento también es bien importante, esa conexión humana. A veces somos muy cerebrales hablándole a otra gente porque nos vemos nosotros mismos como que somos quienes tenemos la razón, pero hay que conectar emocionalmente con aquel y con aquella que quizás no tiene un nivel de conciencia que usted pueda tener, pero es igual de cristiano y vibra por el Evangelio. Entonces, ¿dónde están esos lugares comunes desde los cuales podemos entonces sobreedificar, ¿verdad? Usando la metáfora de Pablo, ¿verdad? Dice Pastor Héctor Peña, al acabar el profundo te encuentras con piedras, pero ellas se pueden remover. Claro que sí. Pasamos a la próxima imagen. Mire, y en NBA estamos también promoviendo el tema de la justicia restaurativa, cómo la compasión y la misericordia nos llaman a una justicia restaurativa, sobre todo con aquellos y aquellas que han sido presos, que aquellos que han sido, que han sufrido cárcel, ¿verdad? Que están pagando una cuota de responsabilidad por eventos que hayan podido estar envueltos, ¿verdad? Pero cómo entonces también frente a la paz y la justicia tenemos el tema de la reconciliación, ¿verdad? Cómo entonces nosotros llamamos a reconciliarnos de la misma manera que nosotros estamos reconciliados en Cristo Jesús, ¿verdad? No tomando en cuenta nuestros pecados, pero entonces somos libertados por Jesucristo, pero nosotros entonces no tenemos la capacidad de brindar esa misma gracia a aquellos y aquellas que igual se pueden equivocar en la vida y que pues pagan por lo que han cometido, pero muchas veces esa paga se vuelve el doble, el triple y cuatro veces lo que esas personas han hecho. Y cuando son rehabilitados y entran entonces a la libre comunidad, cómo siguen sufriendo porque sus récords están dañados y no pueden conseguir trabajo y acaban delinquiendo otra vez por un elemento de falta de gracia en el sistema. ¿Verdad? Esa justicia restaurativa que nos llama entonces no solamente a la paz con justicia, sino también a la reconciliación. Y de esa labor de restauración, ¿cómo llamamos a aquellos que están fuera a que puedan también estar invitados e invitadas a la mesa con Cristo Jesús, que es quien invita a la mesa? Pasamos a la próxima.
Otro desafío que trabajamos en MBA, no fuimos hasta lo último. Volvemos a la imagen de otro tema también que trabajamos en MBA, tiene que ver con las personas de la tercera edad. Cómo entonces se sufre hoy en día con el tema de aquellos que como ya no producen, ¿verdad? Pues entonces quedan de lado. Y entonces se les invita a descansar, se les invita a estar fuera de cualquier tipo de actividad relevante en nuestras comunidades. Entonces, como desde la tercera edad, mis queridos hermanos y hermanas, la gente aún sigue siendo productiva, aún sigue soñando y aún sigue guiando a nuestras comunidades. Yo vengo de América Latina viendo a los amautas, a los sabios de la comunidad brindando los aspectos históricos que justifican o que nos llevan a este presente que sufrimos y cómo entonces poder superarlo desde un mirar hacia atrás y desde esa memoria colectiva tan necesaria. Así que otro desafío que pongo en el corazón de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, es cómo poder acompañar a aquellos de nuestra tercera edad, que ciertamente también necesitan ser incluidos en el banquete, en la mesa de Jesús de Nazaret. Vamos a la próxima imagen. Y estos son ejemplos de luchas que estamos trabajando en NBA, el coordinar con otros ministerios de justicia en la Hermandad Discípulos de Cristo, la División de Ministerios Domésticos, Ministerios de Ultramar, Week of Compassion y tantos otros. ¿Cómo podemos trabajar en unidad? No tenemos que invertirnos la rueda. Otros pueden estar haciendo cosas hermosas y también cómo nosotros podemos acompañar a esos otros y a esas otras. Próxima imagen, por favor. Y obviamente la arena social y ecuménica que nos permite entonces hermanarnos con otras denominaciones, con otros movimientos a través del mundo que también estén en esta misma visión de la compasión, de la justicia y la misericordia. En el caso de NBA, estamos haciendo trabajo en la rueda interconfesional, buscando las maneras de trabajar estos temas que nos están ocupando en este momento desde la experiencia de otras denominaciones. Pasamos a la próxima. ¿Cómo alzamos nuestra voz? ¿Cuál es entonces el llamado que Dios nos hace en esta hora? ¿Qué usted ve en esa imagen? ¿Qué usted ve en esa imagen? ¿Cómo se ven esas personas que usted está observando ahí? En ánimo, ¿verdad? De protesta, combativos, buscando, denunciando, unidos por una causa, ¿verdad? Firmes y adelante, como dice el himno, ¿verdad? ¿Y qué cosas usted sugeriría en este taller para tomar esa visión de alzar nuestra voz? ¿Cuáles serían ese comentario ya acercándonos al final de esta presentación, de lo que usted ha visto? ¿Cómo podemos entonces integrar desde esos valores de compasión, de misericordia, de acompañamiento, de la experiencia cara a cara, la estructura del trabajo social y profético desde la perspectiva de la misericordia y la compasión? Claro que sí, la convicción, la búsqueda por la justicia, ¿verdad? Estar convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos convencidos porque encontramos en lo que estamos haciendo bendición, no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Qué otras sugerencias usted puede hacer ahí? Alguna frase que usted diga, mira, podemos hacer esto o en mi comunidad, podemos educar, podemos actuar, ¿verdad? No callar ante la injusticia, apoyar a la necesidad, dice Rosy Castillo, creer siempre que el Señor está a nuestro lado, ¿verdad? Y cómo no reducir lo que hacemos a una mera donación, ¿verdad? A una mera ofrenda. Sí, las ofrendas son importantes, el dar es importante, también el dar comida es importante, el proveer, el dar provisiones, sobre todo en asuntos de emergencia, es fundamental. Pero ver que, mis queridos hermanos, conforme al árbol social, hacia dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. Amén. ¿Qué haría Jesús? Pues hagámoslo. Pero a dónde tiene que estar la mirada nuestra?
a la raíz, claro que sí, ¿verdad? Y eso comienza acercándonos a otros y a otras, como dice la hermana Esther, ¿verdad? Y la raíz que nos va mostrando entonces cuál es el perfil de la situación que estamos enfrentando y cómo entonces desde el descubrir esa manifestación estructural, ese principado y esa potestad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos para anunciar el pecado estructural, perdón, a denunciar el pecado estructural y anunciar entonces la vida plena en Cristo Jesús? Así que, mis queridos hermanos y hermanas, estos son meras pinceladas, ¿verdad? De cómo actuar en pro de la justicia a partir de la compasión y de la misericordia de Jesús. Así que como última lámina, les comparto el pensamiento de Martin Luther King. La verdadera compasión es más que arrojar una moneda a un mendigo. Viene a ser, viene a ver que una estructura que produce mendigos necesita una reestructuración. Así que desde el pensamiento de Don Helder Cámara, ¿verdad? Cuando pregunto, entonces me cuestionan y Martin Luther King dice que la verdadera compasión, ¿verdad? Está en ver esa estructura que produce la necesidad que vive nuestra comunidad. Hasta aquí está este taller, mis queridos hermanos y hermanas. Si hay alguna pregunta, si hay alguna comentario, por favor. Yo creo que ahora sí podemos abrir entonces los micrófonos. Gracias por respetar, ¿verdad? El proceso del chat. Quería poder abordar toda la temática que tenía para ustedes, pero con mucho gusto escuchamos sus comentarios y preguntas para mejor aprovechar, ¿verdad? Este material que hemos preparado. Les escucho. Y a la orden, Rosy, claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Estamos para servir. Yo tengo una pregunta y que es quizás parte pregunta, parte comentario. Como pastora aquí en la área de Tampa, Florida, llevo ya como 10 años trabajando con la comunidad hispana dentro de una congregación multicultural. Y esta congregación lleva más de 25 años trabajando en un network con otras iglesias y trabajando para asuntos necesarios con respecto a la comunidad. Y entonces, todas las iglesias son de habla inglés. No hay una sola congregación hispana, aparte de la que dirijo dentro de esa congregación multicultural. Y hemos tratado de envolver a otras congregaciones, líderes, pastores y pastoras que puedan unirse a la causa tratamos de diferentes cosas que la comunidad en sí está necesitando y está pidiendo. Mi pregunta es, porque es como que me rasco la cabeza preguntándome por qué el envolvimiento de la comunidad latina está ausente cuando hay un esfuerzo de congregaciones, iglesias. En estas otras iglesias no hay atención a hermanos y hermanas latinos. Bueno, son congregaciones de habla inglés. Algunas pueden que tengan hispanos en sus congregaciones, pero no hay, dentro de ese listado de network de iglesias, no hay una congregación hispana que Y se están organizadas en esas la causa de la congregaciones. comunidad. Perdón. Ajá. Y esas congregaciones están organizadas en algún tipo de foro o algún tipo de concilio, foro, Es cuerpo de pastores. es una organización que junta, comenzó por 5 iglesias y ha crecido a 25 iglesias a lo largo de estas 2 décadas. Y básicamente se unieron porque identificaron ciertas necesidades graves en la comunidad
y unieron las fuerzas para atenderlas. Entonces ya eso se ha desarrollado en algo bien estructurado, bien organizado, donde cada año se estudia cuáles son las necesidades en particular que la organización en su totalidad quiere atender en la comunidad. Entonces, muchas iglesias se han unido, pero ha sido bien interesante que es la misma comunidad. Hay iglesias que forman parte de nuestra comunidad hispana, pero nos les ha interesado en unir las fuerzas con nosotros. So, mi pregunta es, ¿qué usted ha visto en el pasado en cuestión de cavar bien adentro, ¿no? Y unir las fuerzas, porque los principados y potestades son fuertes, son sistemas estructurales que llevan años. Y una iglesia, una congregación, no es suficiente para atender es un caso tan profundo, por ejemplo, vivienda asequible, que haya vivienda asequible o que haya inundaciones en la comunidad y cómo atender ese problema, más que simplemente reemplazar ropa o alimento para una casa o una pequeña comunidad. O sea que veo el desinterés latino en querer formar parte de un esfuerzo colectivo de justicia por iglesias cristianas. Claro, bueno, pueden ser varios factores. Por un lado, a veces es pues, la indiferencia del sacerdote y el levita que va, ¿verdad? Va de punto A a punto B y no hay nada o sea, caminan de punto A a punto B por inercia, ¿verdad? A veces las iglesias funcionan por una inercia, por una cultura que ya está creada, que está ahí, ¿verdad? Que forma parte de su ser, de su cultura propiamente, ¿verdad? Este, eh, una alternativa pudiera ser alguna conferencia, algún recurso externo que pueda traer entonces un diagnóstico sobre la realidad, ¿verdad? Ya que puede haber unos puntos comunes de que puedan estar viendo la necesidad que hay en la comunidad, pero no necesariamente la atención a este grupo particular, ¿verdad? Entonces, cómo el atender a la comunidad implica atender las necesidades de este grupo que ahora mismo está desatendido. Y a veces el observador externo, el recurso externo, pues puede lograr una presentación que quizás aquellos que llevan acompañados mutuamente quizás no tienen, ¿verdad? Así que un elemento pudiera ser ese recurso externo, ese conferenciante que conozcan todos o que venga y ayude a hacer una especie de panorama de lo que está pasando entonces en la comunidad y extraerlo expresamente. Y entonces ahí puede aprovechar el liderato de la iglesia suya, el Manester, para plantear, entonces, miren, nosotros hemos estado históricamente trabajando con la comunidad latina y vemos que hacen falta más manos para responder a lo que el recurso está diciendo, ¿ves? Pues entonces ahí se exterioriza el análisis, ¿verdad? Se objetiviza y se devuelve entonces a la misma comunidad para entonces ver cómo se asume ese problema en particular, ¿verdad? Y buscar aquellas formas, también las liturgias pueden ser útiles, ver entonces cómo los recursos de otras culturas también bendicen y desde la misma adoración comenzar entonces a levantar conciencia, ¿verdad? Se trata de ser estratégico, de invitar esa mirada que vaya a la raíz de maneras estratégicas no amenazantes, porque ahí la preocupación mía, Eliezer, vi que alzaste la mano, disculpa que me extienda en esto, lo que pasa es que quiero ser responsivo, ¿verdad? Sí es importante tratar de evitar el acercamiento cuestionador que pueda provocar una reacción entonces, ¿verdad? Porque a cada acción entonces viene una reacción, ver de qué maneras amorosas, misericordiosas, compasivas y solidarias se puede entonces hacer
el acercamiento a estos líderes de manera tal que no se sientan tampoco necesariamente amenazados, ¿verdad? Porque se hace el señalamiento, pero sin dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque hay unas víctimas de por medio y entonces si hay un interés en trabajar con la necesidad, pues tiene que visibilizarse ese asunto, tiene que darse esa mirada a la raíz de manera tal que haya una inspiración para entonces trabajar desde la raíz entonces a los problemas que se están teniendo. Esa por lo menos sería una manera, ¿verdad?, de contestar esa inquietud que entiendo, Esther, es compleja. No es fácil, sobre todo cuando uno está bregando con gente con la que siempre se ha llevado y está ahí, ¿verdad? En el meollo de la situación, pero muchas veces ese observador externo, ese recurso externo, esa conferencia, ese taller, puede brindar esa chispa que encienda entonces nuevas instancias de solidaridad. No sé si contesto tu pregunta con este comentario, pero estaré orando para que el Señor te siga iluminando en en Gracias, ese caminar. Claro que sí. gracias. Ciertamente Eliezer, ayuda. Gracias. Sí. no, mi placer. Eliezer, y disculpa Pues lo extensa de mi explicación para la pregunta de este. no, no, muy buena y realmente lo que quería era quizás darle un poco de ánimo a ella en el sentido de que no necesariamente estemos hablando de un problema de la comunidad latina como tal. Yo creo que es un problema de los cristianos en general. Acá en Puerto Rico, que no existe esa pluralidad tan marcada como hay allá en los estados, es lo mismo. O sea, la gente de las iglesias no se quiere involucrar en este tipo de temas. Por dar un ejemplo, aquí en Puerto Rico hace poco, digo, hace unos años, hubo una situación con un lugar de depósito de cenizas y yo en un estudio bíblico estaba hablando de mayordomía y traigo ese ejemplo. Y tuve que cerrar el estudio bíblico y cambiarlo completamente porque un miembro del cuerpo de ancianos me dijo, no, que es que era mejor no meternos en esas cosas porque cada cual piensa de una manera. Y tuve que cambiarlo porque la realidad es que la mayordomía es precisamente cuidar el ambiente, cuidar la salud. O sea, esa comunidad tenía un problema de salud gracias a esa ceniza y nosotros como iglesia tenemos algo que decir ahí. Entonces, tenemos que ir poco a poco en eso, a través de la liturgia, a través de la educación. Es un tema que cual a mí me apasiona y es una lucha constante la que llevo con ese tema, porque realmente en las iglesias a la gente lo que más le ha gustado es el Dios, dame, 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 lléname a mí y olvídate del prójimo. Yo necesito llenarme yo. Después que yo esté lleno, sí, yo lleno, y pongo las comillas, ¿verdad? Yo lleno a los demás. Mentira, lo que queremos es estar llenos nosotros y con eso es que tenemos que combatir, porque la realidad es que no creo, hay que seguir en esa lucha y no pierde el ánimo, hay que seguir en esa batalla porque no solamente de los latinos, incluso las iglesias anglosajonas, ¿verdad? Alrededor, no necesariamente están tan envueltas en esa misma línea, así que para que ahí vaya viendo la diferencia de que es una cuestión de voluntad. Necesitamos esa voluntad, aprender a ver a Cristo y seguir su ejemplo. Por eso es que hice la pregunta ahorita, ¿verdad? ¿Qué hubiese hecho Cristo? Pues hagámoslo nosotros. Y por eso la espiritualidad que nosotros cosechamos, cultivamos, tiene que traducirse en servicio al prójimo. Si no se traduce servicio al prójimo, no sirve. Excelente, Eliezer, y muchas gracias por tu comentario, lo cual me trae también a otra alternativa. A veces es importante dar voz a las víctimas. Ujú. Es importante que las propias víctimas tengan la oportunidad de hablar por ellas mismas. Un ejemplo con la ceniza, y me imagino que quizás está hablando del caso de Peñuelas, por ejemplo, en Puerto Rico. O sea, ¿cómo entonces, verdad, para beneficio de este hermano, verdad, que reaccionó a tu estudio, Eliezer, quizás en un momento dado se puede organizar un diálogo con aquellos que están sufriendo las consecuencias del vertedero? Los diagnósticos de cáncer, los tratamientos que están haciendo, las facturas que pagan, y sobre todo cuando hablamos de la salud es un tema que pega en términos de que le da a todo el mundo por igual. O sea, hay una democratización de la miseria en el aspecto de la salud, que paradójicamente puede ser señal
de una nueva, de esa metanoia, ¿verdad? Que nos habla la carta de Pablo a los romanos, ese cambio en la manera de pensar que provoca el cambio en la manera de actuar. ¿Verdad? ¿Cómo entonces se da esa transformación a cuando escuchamos a ese otro o esa otra que sufre? ¿Verdad? Porque los seres humanos estamos alambrados para la solidaridad, psicológica y emocionalmente, y así nos hizo Dios, y yo lo alabo a Dios por eso, ¿verdad? Dios alambró al ser humano para la solidaridad. Son las estructuras pecaminosas, las que crean esos muros, esas estructuras, sobre todo ahora que quieren poner ese muro eléctrico, ¿verdad? Porque ya no solamente hace falta un muro, ahora quieren que sea eléctrico, ¿verdad? Porque con esa electricidad, ¿verdad? Quieren entonces anteponer al marco eléctrico de nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu como seres humanos creados en imagen y semejanza de Dios, que es un Dios que es tres personas, que es comunitario en sí mismo. Entonces, escuchar a ese otro y a esa otra despierta ese elemento naturalmente solidario nuestro, ¿verdad? Y nos puede llevar entonces a nuevos entendimientos que provoquen transformaciones profundas. Yo hablo de mi caso en particular, que rayo es el mejor que conozco. O sea, trabajar con deambulantes en la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, el Señorial, el ministerio de ambulantes que dirigíamos los jóvenes, hablando con los deambulantes. El día que decidimos no tirarle un plato de comida a lo lejos, sino sentarnos a hablar con el hermano y hermana de ambulante, ahí comenzó un proceso transformador decisivo en las vocaciones de la mayoría de mis compañeros y compañeras. Y doña Esther, usted conoce a Héctor Hernández, mi jefe en NBA. Héctor y yo nos congregamos en la misma iglesia y los dos fuimos transformados por esa experiencia. Y después de muchos años, mire las cosas que hace Dios, estamos trabajando juntos en NBA. O sea, a lo que voy es a que tenemos que apostarle a esas experiencias transformadoras, sobre todo escuchando las voces de quienes sufren. A veces no solamente basta que nosotros digamos que vivimos la experiencia, eso fue nuestra. Cada persona debe vivir su propia experiencia de transformación. Cada persona tiene que vivir ese escuchar a ese otro y ese vivir con ese otro y esa otra que provoque entonces ese proceso de transformación. Sí. ¿Algún otro comentario, duda o pregunta? Gracias, Esther. Gracias, Eliezer. Ujú. No sé si me escuchan, hermano. Muy perfectamente, hermano Héctor. Sí. Adelante. Ok, soy Pastor Héctor Peña, acá en McAllen, Texas, en la frontera, en el Valle de Texas. Estoy en frontera con Reynosa, Tamaulipas. Y yo tengo una congregación pequeña, alrededor de 50 personas, Iglesia Cristiana Ágape, Discípulos de Cristo. Y aquí estamos trabajando, ¿verdad? Estamos en esta frontera y somos una congregación que, ¿cómo lo puedo decir? Es una congregación pobre, ¿verdad? Eh, Atendemos a nuestras familias, nos enfocamos en ayudar a nuestras familias de la iglesia, ¿verdad? Con la capacidad que nosotros tenemos. Pero también tratamos de que, por decirlo así, yo digo, tengo una iglesia con familias con necesidades, pero aún así hay iglesias que todavía tienen más necesidades que nosotros y tratamos en lo poco que tenemos, de ayudar a esas que tienen menos que nosotros. Y no es precisamente aquí en la frontera, sino que cruzamos la frontera y por año tratamos de hacer un viaje misionero a la Sierra de Nuevo León, en México, visitando a varias iglesias, varias familias pastorales por allá, a las que les llevamos una ofrenda y les llevamos varias cosas, ayuda en lo que podamos, ¿verdad? Este, eh, y escuché un mensaje por allá en una fiesta para pastores navideños, donde dijo el pastor, dijo,
todo lo que inviertas en las misiones, Dios te lo va a prosperar en tu lugar. Y hemos experimentado eso, ¿verdad? La bendición de Dios a través de creer en que a Dios le gusta que compartamos con otros que necesitan, aunque nosotros necesitemos también, pero de lo que tenemos, compartir con otros, ¿verdad? Donamos una van de 15 pasajeros a una iglesia allá en Apodaca, Nuevo León, que usan precisamente para las misiones. Y es bonito darse cuenta que por poco que sea lo que compartas con alguien que tiene necesidad, eh, a Dios le agrada. Y estamos en ese trabajo, ¿verdad? Tratando de compartir lo que tenemos con otras personas que tienen menos que nosotros. Y así estamos trabajando aquí en la frontera, ¿verdad? Echándole ganas. Este, no sé si sea exactamente de eso el tema, ¿verdad? Que se está tratando de el asunto de ayudar a otras congregaciones o ayudar a la misma gente que tenemos, ¿verdad? Eh, yo, yo tengo mucha gente, entre la gente que tengo, son gente grande, personas adultas con las cuales trabajamos continuamente y estamos con ellos y compartimos con ellos y la gente está contenta, ¿verdad? De venir y adorar juntos y sin ver que unos son jóvenes y unos son más grandes, no importa eso, estamos aquí para adorar al Señor y tratar de seguir compartiendo el Evangelio con nuestra comunidad, ¿verdad? Y en la cuestión de ayudar, pues en lo que podamos, lo hacemos. Es un pequeño comentario, ¿verdad?, acerca de nosotros acá en la frontera. Ese es el espíritu, hermano Héctor. O sea, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. O sea, cómo nosotros, aún desde nuestra pobreza, nuestras necesidades, y todos en mayor o menor medida las tenemos. Pero entonces, ¿cómo cuando nos proyectamos hacia ese otro o hacia esa otra, entonces vemos que se genera un marco de bendición que muchas veces nos trasciende? Esa es la misión, precisamente, ese desprendimiento, para elaborar con ese otro, con esa otra, esa es la misión en sí misma. O sea, y esa es la mirada del samaritano. El samaritano se desprendió de sí mismo, se hizo una pausa, porque había que hacer una pausa, porque había una situación de injusticia. ¿Ves? Hizo una pausa, puso en pausa su propia vida para entonces ayudar a que estaba arrojado en el camino. Así que esa es la espiritualidad que ustedes están siguiendo en la frontera. Lugar fascinante y desafiante. Ahí estuvimos con Feriberto Pereira en Southwest Good Samaritan Ministries, Sí. acompañándole desde la Junta de Directores, con Centro Ujú. Romero allá en Tijuana y en San Diego, ¿verdad? Cómo desde ese cruce hay tanta miseria y tanto dolor, pero también hay tantas historias de esperanza. Así que nos aferramos a la esperanza y yo sé que el Señor les va a seguir acompañando, Pastor Héctor, a que el Señor siga haciendo la obra en medio de los tiempos para esa madre iglesia en la que está colaborando. Claro que sí. Amén. Sí, seguro que sí. Bendiciones para todos. Amén, amén. Ujú. Bueno, algún otro comentario quizás final, no sé, son las 10:25, el tiempo es de ustedes, pero ciertamente queremos de alguna manera, pues ir dando conclusión. Esto no tiene que terminarse aquí. Aquí la hermana Esther, pues, eh, tiene un buen desafío de quizás continuar esa conversación de alguna manera. La obra hispana que está desarrollando un hermoso proceso educativo, para atender esas necesidades, para desafiar a nuestras comunidades, hispanohablantes, latinas, en los Estados Unidos, cómo entonces nosotros podemos seguir abrazando este espíritu de solidaridad, ¿verdad? Y seguir adiestrándonos y acompañándonos. Me parece que
esa es la clave. Así que no sé si hay algún último comentario o pregunta para continuar entonces el diálogo, ¿verdad? De la manera que la obra hispana así lo entienda. Quizás, hermano Ángel, como modo de un poquito más de orientación, en su trabajo en NBA, en estos momentos, habían mencionado de unas iniciativas que hay de orientación en cuanto a la justicia, em, cómo adiestrar a congregaciones o malentendí, o sea, ¿cuál sería una iniciativa que quizás nuestras iglesias en la obra hispana pudieran ah, investigar a través de su trabajo en NBA? No, lo que describí la secuencia de intervención, que aquí la trajimos como una herramienta de acción profética y pastoral. NBA está inmerso en iniciar un proceso multianual, trabajando la secuencia de intervención en construcción de capacidades, las estrategias para la organización, acciones e incidencias en el ámbito de la injusticia sistémica, ¿verdad? O sea, nosotros como ya estamos embarcados en un proceso que va a comenzar en año 2025 con unos webinars que vamos a estar, hay dos webinars, uno en febrero y otro en mayo, que van a estar trabajando pues en los asuntos ya de cómo ir poniéndole carne a esto que hemos trabajado aquí de manera muy sucinta y general, ¿verdad? Con recursos, personas que ya han venido trabajando con organizaciones que trabajan el asunto de la organización para confrontar las estructuras de injusticia. Así que en este 2025 vamos a estar en ese primer proceso por un lado, darle un poco de carne a estas herramientas, por otro lado, escuchar a las comunidades, porque si decimos que hay que escuchar es porque nosotros mismos también queremos involucrarnos en escuchar nuestras contrapartes en MBA, ¿verdad? Escucharles cuáles son sus dolores, quebrantos, esperanzas, validar la estrategia de la secuencia de intervención y de ahí entonces comenzar esos adiestramientos para sobreedificar en lo que ya está, ¿verdad? Si hay algo bueno, pues cómo podemos desarrollarlo más en mayores capacidades. Si no está y está la inquietud, pues entonces invitar entonces a asumir ese trabajo profético. O sea que ya ese 2025 es un año en el cual vamos a estar trabajando de manera más concreta y más profunda estas herramientas que hemos compartido y algunas otras. Así que en el caso de la obra hispana, con la que NBA tiene mucha relación de trabajo, pues estamos en la mejor disposición de colaborar, ¿verdad? Y de seguir los diálogos. Yo sé, Manester, que tenemos diálogos pendientes. Yo con muchísimo gusto ver cómo podemos entonces orquestar y darle concreción para que las comunidades hispanohablantes, latinas, hispanas en los Estados Unidos puedan igual abrazar la gestión hacia combatir la injusticia estructural, el pecado estructural y entonces anunciar la esperanza en Cristo Jesús. Así que esto es un proceso que va de camino y que con mucho gusto podemos acompañarnos mutuamente. Fantástico, fantástico. Bueno, ya lo escucharon mis hermanos, que esto es tan solo el comienzo de un gran diálogo importante en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos tanto a nuestro hermano Ángel Luis Rivera Agosto por tan excelente presentación que de verdad ha acabado bien adentro y en mi esperanza a todos los líderes, pastores y pastoras que nos acompañan, a hermanos de congregaciones. em, eh, Gracias por conectarse y les invito a que tomen este recurso que está provisto ya. Esto se grabó y también está la información subida en la página de la Asamblea de la Obra Hispana
como recursos para ustedes y tomarlo para sus comunidades. No estamos solos en esta jornada. Somos un pueblo que marcha adelante. Estamos en diferentes contextos, pero somos el pueblo de Dios y ya sabemos lo que Dios nos ha llamado y espera de nosotros, ¿no? La misericordia, la justicia y caminar humildemente con nuestro Dios. Y Amén. agradecemos a nuestro hermano por dirigirnos en esta encomienda tan sabiamente y tan llena de compasión. Y estaremos pendientes, hermano, para las iniciativas de NBA, porque yo creo que esto va a continuar fortaleciendo nuestras iglesias, de ir más allá con el Señor. Ah, yo Amén. quisiera, Amén. Claro. yo quisiera pedirle entonces si nos puede dar la bendición y así terminamos nuestra sesión juntos. Claro, claro que sí, y agradeciendo nuevamente esta oportunidad, gracias, ¿verdad? Por participar y de verdad que ha sido un privilegio. Me gozo de ver que la obra hispana está en un proceso educativo hermoso, con la enorme capacidad que tiene la obra hispana de hacer cosas maravillosas, transformadoras en el contexto de las comunidades, hispano-latinas en los Estados Unidos. Cómo la obra hispana se convierte en un instrumento de bendición a través del proceso educativo que tan necesario es para nuestras comunidades. Así que, Esther, muchas gracias por esta oportunidad. Me he sentido bien honrado y mi compromiso para seguir acompañando a la obra hispana en todo lo que sea necesario para que siga brillando la justicia. Hay un anuncio aquí, no pagado, un libro que publicó Eliezer Burgos. Él es autor. Este es tu segundo libro, si no me equivoco, hermano querido. Eliezer, un muy buen escritor, y no solamente escritor, él está en el espíritu del pastor Héctor González, que en paz descanse, que murió recientemente. Yo creo que el espíritu de este pastor amado en las iglesias en Puerto Rico ha tomado a hermanos como Eliezer que se preocupan por la publicación de libros, que eso también es muy necesario. Hay que publicar el conocimiento, hay que publicar las experiencias, hay que rescatar la memoria colectiva. Hay que hacer tantas cosas, ¿verdad? Para sistematizar el conocimiento y que pueda entonces servir a las diferentes generaciones. Así que Discursos de Libertad, ahí está el link para adquirir el libro del hermano Eliezer Burgos y Cuare, como decimos en derecho. Yo soy abogado de profesión, y Cuare, si en algún momento se puede hacer un foro, inspirado en el libro del hermano Eliezer y otros libros más, ¿verdad? Para que la gente vaya, leyendo lo que se produce y a la vez bendiciendo, ¿verdad? A través del Ministerio de la Literatura. Gracias, Eliezer, por bendecirnos con esa publicación. Y oramos entonces al Señor y nos ponemos en sus manos. Señor amado, gracias. Gracias. Gracias por inquietarnos, Señor. Gracias por tus bendiciones incómodas. Gracias, Señor, porque tú nos incomodas en nuestro corazón. Que no rehuyamos, buen Dios, a esos alfileres que sentimos en nuestro corazón y en nuestro ser ante el dolor de las víctimas, buen Dios. Que no seamos indiferentes. Que no seamos como aquel sacerdote y aquel levita que pasaron de largo, porque no tenían puesta la mirada donde tú la tienes puesta. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a sintonizar contigo. Quítanos nuestros despistes. Quítanos, Señor, aquello que no nos permita ver lo que tú quieres que veamos. El sufrimiento de nuestro pueblo, pero también la esperanza, Señor, que tú vas sembrando en aquellos anónimos y anónimas, aquellos caminantes como tú, Señor, fuiste caminante en medio nuestro. Y desde el poder de tu Espíritu, Señor, podamos, Padre Celestial, permitir que esas escamas caigan de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad.
y poder abrazar el camino, buen Dios. Mira a estos hermanos, pastores, pastoras, líderes. Mira sus congregaciones, Señor. Mira sus amistades. Mira sus hermandades, Señor. Oh, buen Dios, los pongo en tus manos. Úngelos con tu poder, poder de lo alto, Señor. Dales gracias, Señor, en esta hora. Amén. Te pido que les des de tu gracia, buen Dios. Que tú les inundes, Padre Santo, con tu gracia. Y que puedan darle gracia a los que de gracia han recibido de ti, Señor. Oh, buen Dios. Gracias por esta experiencia. Sigue capacitándonos. Sigue levantándonos. Sigue inspirándonos, Señor. Sigue dándonos fortaleza, Señor, para poder caminar, Padre Santo, allí, hacia los Gólgotas, Padre Santo, de tanta gente que sufre, para que haya resurrección, buen Dios. En esta hora nos despedimos, Señor, de este lugar virtual, pero jamás nos despedimos de tu presencia, porque tú nos acompañarás, Señor, en nuestros hogares y en los destinos que tú tienes para nosotros y nosotras. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que oramos con acción de gracias. Amén y amén. Gracias a Dios.